Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista estelar. Yo soy Milagro Zambrano y esta noche está con nosotros como invitado un periodista, político, un dirigente popular, militó en el Partido Comunista de Venezuela y ahora es el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Con nosotros Jesús Torrealba, mejor conocido como Chuo Torrealba. Buenas noches, bienvenido a Entrevista Estelar. Milagros, un gran placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Para comenzar el programa vamos a ver un video e iniciamos nuestra conversación. Ellos saben perfectamente que el año 2016 no va a haber referéndum, no hay manera que haya referéndum, pero no por culpa de nosotros, es por culpa de ellos, por haberlo pedido en el mes de mayo en vez de haberlo pedido en el mes de enero. ¿Sabe cuándo nos van a ver ustedes, escuálidos? Luchando para que no haya revocatorio en el 2017, que por los pasos que van, aquí tampoco va a haber revocatorio en el 2017. Hasta ahora hemos visto que los tiempos que plantea el CNE van más con los del PSUV que con los que ustedes han señalado. Sí, bueno, en realidad no es extraño porque recuerda que en el directorio del CNE hay 4 rectoras que reciben línea del PSUV, es decir, hay un PSUV gobierno que le da órdenes al PSUV CNE bajo la complicidad del PSUV TCJ. Sin embargo, a pesar de eso, la otra realidad, la realidad cierta, es que, por ejemplo, el personaje que aparece en ese video es el mismo personaje que dijo que jamás lo sacarían de la gobernación de Miranda y lo sacamos a punta de votos. También es el mismo personaje que dijo que jamás lo sacarían de la presidencia de la Asamblea Nacional y lo sacamos a punta de votos. Ese es el mismo que dice ahora que no va a haber referendo revocatorio. Si nos atenemos a los hechos, tendremos que concluir sencillamente en que nuevamente está mintiendo y que nuevamente se va a imponer la razón del pueblo a punta de votos, a punta de organización y de movilización popular. Esos son los hechos y hacia allá vamos. Retomando el tema que han dicho estos voceros del PSUV, si no hay referendo revocatorio en el 2016, ¿qué va a hacer la oposición? Mira, yo creo que la pregunta, yo la respeto mucho, la formulación que haces, pero yo la invertiría. Yo me preguntaría, ¿qué va a hacer el gobierno si aquí no hay referendo revocatorio? Es decir, si no hay solución política, pacífica, democrática, electoral a la crisis que estamos viviendo. Milagros, como tú bien sabes, hoy estamos a un ritmo de 15 disturbios por hambre diarios en Venezuela, unos más escandalosos que otros, unos más graves que otros, pero todos reflejo y expresión de un país que ya no aguanta más. Aquí no se trata del tema del bla bla político, aquí no se trata de que vaya a haber cambio porque la oposición lo pide o porque el gobierno lo permita. No, aquí se trata de que esto no aguanta, de que el gobierno se está cayendo a pedazos. Aquí hay un gobierno que lo es simplemente por el rótulo, pero un gobierno se define porque gobierna y la cosa que preside Maduro no está gobernando. Si el referéndum llega a ser en el 2017, ¿ustedes participarían? Mira, insisto, ¿cómo Carrizo llega al 2017, un gobierno que no garantiza ni la gobernabilidad política, ni la estabilidad económica, ni la convivencia social? ¿Cómo Carrizo llega al 2017, un gobierno a quien ya no lo quiere ni siquiera Cliver Alcalá Cordones? ¿Cómo Carrizo llega al 2017, un gobierno a quien no lo quiere ni siquiera la base militante del PSUV? Ese es el tema. ¿A quién le es útil Maduro en este momento? A una rosca muy pequeña de depredadores de la cosa pública, a una rosca muy pequeña de personas que han vivido y que han básicamente medrado de lo público, echando al deterioro a todo el país. Entonces, la pregunta que cabría hacerse es precisamente esa. ¿Cómo Carrizo piensa llegar al 2017 una estructura de gobierno que no gobierna, una estructura de gobierno que simplemente existe para el lucro y el beneficio de quienes han hecho del poder una fiesta privada? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, aquí va a haber cambio. Va a haber cambio porque esto no se sostiene, porque el gobierno se está cayendo a pedazos. La lucha de los venezolanos que queremos bien para este país, de los venezolanos que nos duele Venezuela. Fíjate tú, Milagro, no estoy diciendo los venezolanos de oposición, no, estoy diciendo los venezolanos que nos duele este país, es tratar de que ese cambio sea en paz, de que ese cambio sea para bien, de que ese cambio sea para abrirle caminos de prosperidad, de estabilidad y de gobernabilidad a Venezuela. Si el referéndum no se diera,
la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, confiaría en el CNE para otro proceso electoral, hablando de elecciones de gobernadores? Mira, en primer lugar, las elecciones de gobernadores son un derecho. Y las elecciones de gobernadores se tienen que realizar también en el año 2016. Los tiempos dan perfectamente para que haya referendo revocatorio entre la segunda quincena de octubre y la primera semana de noviembre, y elecciones regionales probablemente en el mes de diciembre. Incluso existe técnica y políticamente la posibilidad de que el evento sea conjunto. Ahora, lo que sí está claro es que eso se va a dar a pesar de la resistencia del gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque todas las encuestas, incluyendo, imagínate tú, Dios me salve el lugar, la del señor Schemmel, todas las encuestas revelan que entre el 70 y el 85% del país quieren cambio. Es decir, toda la oposición y casi todo el pueblo chavista quiere a Maduro fuera del poder. Si aquí se elige una junta de condominio, una junta promejora o una reina de carnaval, esa elección la va a perder el PSUV. Entonces, en esas condiciones es perfectamente entendible, repito, que el PSUV gobierno le ordene al PSUV CNE, con la alcahuetería del PSUV TSJ, bueno, que impidan la realización del evento electoral. Pero esos eventos electorales se van a dar por decisión del pueblo y por la presión del pueblo. Para ustedes el primer punto en la agenda es el revocatorio, para el gobierno el diálogo. ¿Cómo se hace para tratar de ver y poderse sentar a buscar una solución al país? Fíjate, para nosotros el primer punto de la agenda es la crisis humanitaria. Para nosotros el primer punto de la agenda es que hay venezolanos... No es el revocatorio. El revocatorio es una consecuencia. El revocatorio es un instrumento para lograr el cambio, y el cambio a su vez es una consecuencia de la situación terrible que está viviendo el país. En el país hay personas que están muriendo en disturbios por hambre. Ya eso no es, por cierto, desgraciadamente noticia de primera plana, porque ha ocurrido tantas veces que prácticamente ha empezado a formar parte del paisaje. En el país, en nuestra Venezuela, hay niños muriendo por falta de medicinas. En Venezuela todos los días están cayendo bajo las balas impunes de Lampa, no solamente ciudadanos de a pie, sino incluso funcionarios policiales y funcionarios militares. Es decir, en nuestro país la expresión crisis humanitaria quizás se queda pequeña, quizás es estítica frente a la realidad abrumadora de un país en situación de deslave social y de deslave económico. Entonces, frente a eso es necesario el cambio. Ese es el primer punto para nosotros, la gente, el pueblo doliente, el pueblo sufriente. Esto no se acaba con pañitos calientes. Estos señores tuvieron 17 años con todo el dinero, todo el poder, el control de todas las instituciones, y lo que nos está entregando es este país sin alimentos y sin medicinas. Esto se arregla es con un cambio de gobierno y de modelo. Esto no es un quítate tú para ponerme yo. Aquí no se trata de cambiar el bullying rojo por un bullying de cualquier otro color. Aquí no se trata de cambiar a Maduro por otro personaje. Aquí se trata de un cambio, repito, de modelo y de gobierno. Y en función de eso es que estamos trabajando. Con el tema del referéndum, ustedes han señalado que se puede solventar la crisis de los venezolanos. Sin embargo, porque sería una salida al tema que atraviesa, o el más crítico del país, que es el tema de la comida y las medicinas. Pero, ¿en cuánto tiempo se podría contemplar esta posible solución al país? Porque no se ve que sea una medida que pueda solventar la situación a corto plazo. Fíjate, yo creo que en primer lugar el referéndum es un instrumento muy poderoso porque permite que la crisis sea resuelta no por lo que dice Maduro, no por lo que dice la MUD, sino por lo que dice el pueblo. Y hay que recordar que la fuente de toda legitimidad es el dictamen del soberano, el dictamen del pueblo. Por eso el referéndum es tan importante. En segundo lugar, tras el referéndum, en el escenario del país post-cambio político, hay que ubicar que aquí viene una situación de emergencia nacional, un gobierno de unidad nacional que tendrá que hacer frente a esa emergencia. La primera medida es, por supuesto, aceptar la ayuda humanitaria, que la tenemos en las puertas, y que el gobierno de manera torpe, de manera aviesa, de manera prácticamente criminal se empeña en negar. Hay toneladas de alimentos y toneladas de medicinas que están esperando simplemente que tengamos un gobierno con algo de sentido común
para aceptar tal ayuda. Bueno, eso es lo primero que hay que hacer. Hay que evitar el estallido social incorporando las toneladas de alimentos y de medicinas que son necesarias para parar esa hecatombe en puertas. Lo segundo, estimular el proceso productivo para que la solución sea sostenible. Lo tercero, abrir las puertas al proceso de reconstrucción nacional. Antes de ir a una primera pausa, respóndame sí o no. Ustedes han alertado sobre un estallido social. Si no hay referéndum este año, ¿podría presentarse un estallido social en el país? Claro. Ya volvemos con más de la entrevista estelar con Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Ya venimos. Retomando el tema del estallido social que ha alertado la Mesa de la Unidad Democrática en caso de no haber referéndum en el país. Sin embargo, ¿no cree usted que es irresponsable hablar de estallido social en el país? No, chica, al contrario, yo creo que sería irresponsable no asumir, en primer lugar, que la realidad, la verdad verdadera, es que el estallido social ya arrancó. Nosotros estamos en presencia de un estallido social desde hace más o menos 7 años, en un formato distinto al del 89, ¿cierto? El estallido social de 1989 fue concentrado en el espacio y en el tiempo. Este es un estallido social en un formato diferente, desagregado en el espacio y también en el tiempo, pero ha sido muchísimo más costoso en vidas, más costoso en estructuras productivas, más costoso en trauma institucional. Claro que estamos en pleno estallido social. Ahora, ese estallido puede agravarse si la gente no ve que hay una posibilidad de salida, de solución pacífica y electoral. Fíjate tú qué pasó, por ejemplo, en los días del 27 de abril, cuando por fin el gobierno le dio la orden al CNE para que liberara la planilla para recolectar el 1%. En esos días bajó la tensión social. ¿Qué pasó del 20 al 24 de junio, cuando estábamos validando las firmas? En esos días no hubo noticias de ningún saqueo en el país. ¿Por qué? Porque la gente esperanzada dijo, por esta vía es que vamos a resolver este tema. Entienda eso el gobierno, que entienda eso con claridad. Es suicida para ellos bloquear la salida electoral. Si ellos no lo entienden, el pueblo se los va a hacer entender. ¿A usted no le parece que en estos últimos años la oposición ha sido ingenua? Primero, durante la presidencia de Hugo Chávez, y luego del presidente Hugo Chávez, y luego en el mandato del presidente Nicolás Maduro. Siempre se ha hablado de una salida a los gobiernos, sin embargo, no se ha logrado lo que se ha propuesto. ¿A qué se debe? Yo creo que lo que habría que hacer sería agarrar los números, ¿no? Si a alguien le parece ingenuo o le parece muy vivaz, que agarren los números y que vean cómo en el año 2007, cuando ganamos el referéndum constitucional, empezó el proceso de deterioro del apoyo popular al proyecto autoritario. Después en las elecciones regionales del 2008, ganamos las más importantes alcaldías y gobernaciones. Luego en las elecciones parlamentarias del 2010, el no chavismo sacó el 52% del voto popular. Luego en las elecciones presidenciales del 2012 subimos un 30%. Luego en las elecciones presidenciales del 2013, eso fue prácticamente cabeza a cabeza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso sostenido, continuado, de crecimiento de la alternativa democrática, hasta que llegó el momento en que, bueno, gracias a Dios y gracias al pueblo venezolano, tuve yo la fortuna de estar al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática cuando logramos la victoria resonante del 6 de diciembre. ¿De qué estoy hablando entonces? No de una oposición ingenua, sino de una oposición que ha tenido tino, certeza, firmeza en decir, el cambio tiene que ser por la vía democrática. Y desde el 2007 hemos estado avanzando en esa dirección. ¿La Mesa de la Unidad Democrática es una verdadera alternativa de cambio para el país? La Mesa de la Unidad Democrática es la expresión político-electoral del partido más grande que existe en Venezuela. El partido más grande que existe en nuestro país en este momento es el partido del descontento. Ese partido del descontento, repito, tiene una expresión político-electoral que es la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática es la garantía de que aquí haya una transición pacífica y que después de la transición haya un proceso de reconstrucción nacional
signado por la inclusión, por la no discriminación, porque repito, aquí no viene un quítate tú para ponerme yo, aquí no viene un sectarismo rojo sustituido por un sectarismo amarillo, azul, anaranjado, blanco. No, aquí viene una Venezuela tricolor que va a saber tensar todas sus energías, todas sus capacidades para sacar a Venezuela del hueco en que hoy se encuentra y volverla a convertir en el paradigma de la modernidad en América Latina. Eso lo fuimos hace 25 años, podemos volver a serlo. ¿Cómo conviven en la mesa de la Unidad Democrática liderazgos como el de Capriles, el de Leopoldo López, el de Henry Ramos Ayub? Dialogando, conversando. No se puede ser luz para la calle y oscuridad para la casa. Nadie puede decir que quiero conversar con Samper y no ser capaz de conversar con Henry Falcón o con María Corina Machado. Hay que dialogar, sobre todo porque la responsabilidad que tenemos es muy grande. Mira, el hueco económico es de 20 puntos del PIB. Esto es una enormidad. Gobernar en el tiempo que viene, que va a ser un tiempo de altísima inflación, va a determinar la necesidad de que aquí haya no solamente una férrea unidad de la oposición, sino además de que haya un trato respetuoso hacia otros sectores de la sociedad que entiendan que el éxito del gobierno de reconstrucción nacional es el éxito de todos los venezolanos. Entonces, la clave de la convivencia es esa, diálogo y respeto. ¿Es Chuo Torrealba un punto de equilibrio dentro de la mesa de la Unidad Democrática o es un vocero de alguno de estos líderes? Mira, cuando hace ya casi 2 años a mí me llamaron para dar esta colaboración al país, era porque había una situación ciertamente compleja en el seno de la Unidad Democrática. Hoy no solamente estamos en una situación completamente distinta, hoy no solamente tenemos más unidad, sino que tenemos mejor unidad. De aquel año 2014, signado por la preocupación y de alguna manera por los traumas, pasamos por un 2015 de victorias y ahora estamos en un 2016 que tiene que ser el año del punto de inflexión, ya no solamente de la victoria en uno u otro poder de la República, sino en la recuperación del poder político para quitárselo a esa cúpula corrupta e ineficiente y poner el poder al servicio del pueblo. En esta parte del programa vamos a revisar las redes sociales y específicamente su cuenta que tiene más de 800.000 seguidores. Vamos a tomar 2 de esos tweets para ampliarlos y hablar de ellos más allá de 140 caracteres. El primero dice así: aquí va a haber cambio, no porque el gobierno lo permita, sino porque se está cayendo a pedazos. Insisto, un gobierno se define porque gobierna. La gente no es lo que dice que es, la gente es lo que hace. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que no garantiza ni la gobernabilidad económica, ni la estabilidad política, ni la convivencia social, un gobierno que solo existe cuando hace cadenas o para perseguir opositores o para que el ciudadano Maduro Moros baile con la primera combatiente en alguna tarima, cuando solo para eso existe el gobierno, entonces ciertamente o el gobierno no existe o se está cayendo a pedazos. En consecuencia, en un petroestado como Venezuela, es demasiado importante que ese tema sea resuelto. En Italia, por ejemplo, a veces cambian los gobiernos y los ciudadanos están más preocupados por los resultados del fútbol que por lo que pasa con la estructura de gobierno. En Venezuela no, porque en un petroestado el gobierno tiene un peso demasiado grande sobre la vida de los ciudadanos. Por eso, para nosotros los ciudadanos, construir un Estado distinto de gobernabilidad, un Estado que realmente sea un Estado democrático y social de derecho y de justicia, como reza la Constitución, es fundamental. Vamos a revisar otro de los tweets que están en su cuenta. Jesús Chuo Torrealba: el madurismo hunde a los oficialistas en el basurero de la historia. Bueno, aquí hacemos una diferenciación nosotros y creo que no solamente es de tipo pedagógico, sino de tipo real, concreto. Una cosa es el oficialismo como proyecto político y otra cosa es el madurismo o el diosdado madurismo como excrescencia, como accidente. Ciertamente el proyecto político oficialista tiene algunos elementos que podrían permitir eventualmente su recuperación, si ellos logran reinventarse, relanzarse y sobre todo construir una capa dirigente que no dé pena, una capa dirigente que tenga autoridad moral ante su propia base y que puedan ofrecérsela al país sin rubor. Hace Eso pocos es posible. días, uno de los dirigentes del PSUV decían que iban a reagrupar sus cuadros por la paz en Venezuela. ¿Qué cree usted? Ojalá que puedan hacerlo. Ahora, para lograrlo, tienen que quitarse del pescuezo esa suerte de collar de bolas criollas, esa suerte de ancla
que es el liderazgo tóxico de Maduro, porque eso los hunde irremisiblemente en lo que, parafraseando a un líder que a ellos les encanta, podemos llamar el basurero de la historia. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa y al regreso continuamos conversando con Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. No estamos en ninguna actitud de confrontación con ningún elemento, ni civil, ni policial, ni militar. Estamos haciendo uso del derecho ciudadano a la libertad de expresión. Se fue una declaración que usted hizo en el año 2001, hace 15 años. Así es. La hizo como periodista. ¿Cree que hoy pueda repetirla en su función de político? Por supuesto, porque en primer lugar yo estoy acá prestado. Yo soy un ciudadano activo que está haciendo lo que asume que tiene que hacer en esta hora de emergencia. Hay que asumir la dimensión política del ser ciudadano y en esta hora de definiciones, eso me llevó a mí a aceptar esta responsabilidad que hace ya casi 2 años me dieron y ejercer este rol en la Unidad Democrática. Pero esencialmente yo como ciudadano, como maestro de escuela, como comunicador popular, creo eso, la libertad de expresión es algo fundamental. Recuerda que una herramienta clave de toda dictadura es, en primer lugar, envilecer el idioma, para que no sea un instrumento liberador, sino sea un elemento para reafirmar cadenas. Y en segundo lugar, tratar de taparle los ojos y los oídos al pueblo, tratar de coartar la libertad de expresión. A mí me duele mucho, por ejemplo, pero al mismo tiempo me llena de orgullo ver a jóvenes periodistas que salen prácticamente de la universidad con el título en la mano para ponerse el casco, la máscara antigás y el chaleco antibalas para salir a cubrir una pauta. Y ya prácticamente para los jóvenes colegas eso es normal. Eso no es normal, pero por encima de la normalidad se impone el valor, el coraje, la vergüenza profesional que tienen nuestros jóvenes periodistas. Mi homenaje de verdad a todos ellos. Cambiando el tema, cuando usted sustituyó a Ramón Guillermo Aveledo se hicieron algunas críticas, pero ¿cree usted que en el plazo, en estos 2 años que usted lleva frente a la Mesa de la Unidad Democrática, se ha ganado el respeto y la confianza de todos los partidos que hacen vida dentro de la MUD? Mire, en primer lugar, mi palabra de reconocimiento y de respeto a Ramón Guillermo Aveledo, que es un gran venezolano, es un gran demócrata que le ha rendido y le rinde grandes servicios a este país. En segundo lugar, recuerda que yo no sufro del complejo de Adán, ¿no? Aquel cuento de que todo se inventó cuando yo nací. Nosotros lo que hemos hecho al frente de la Secretaría Ejecutiva es darle continuidad al trabajo de construcción de la alternativa democrática. Esto que hemos logrado, la victoria del 6 de diciembre, es, entre otras muchas victorias, entre otros grandes logros, es consecuencia de 17 años de aprendizaje, de 17 años de construcción de capital social y de capital político. Es decir, esto no es que Jesús Torrealba en 2 años logró esto, logró aquello. No. Todos los defectos son responsabilidad mía. Todos los logros son logros de la unidad y logros del pueblo venezolano. Pasamos ahora a la sesión de juego de palabras. Usted me va a contestar con una palabra las siguientes preguntas. ¿Cómo no? ¿Cuál es la palabra que más le gusta? Amor. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? Mediocridad. ¿Un hombre de palabra o de acción? De palabra y de acción. Una palabra para la Venezuela de hoy. Esperanza. A través de la cámara, usted va a despedir el programa enviando un mensaje al país. Tiene 1 minuto y el tiempo será marcado, lo verá en pantalla. Bueno, yo agradezco profundamente esta oportunidad. Sencillamente es un momento, es un minuto más que suficiente para decir confianza, certeza, esperanza. Nosotros los venezolanos somos mucho más que esta circunstancia oscura que hoy vivimos. Estamos construyendo, estamos modificando nuestro presente y eso es lo que hay que hacer para tener derecho a pensar, a vivir, a soñar con un futuro distinto. Claro que podemos, Venezuela, por supuesto que podemos. Unidos vamos a llegar lejos, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por venir, a ustedes por acompañarnos desde sus hogares como todos los sábados y será hasta la próxima semana. Chao, buenas noches.